Ya, a ver, vamos a quitar. Ya. Bien, vamos a empezar, ¿eh? ¿Sí pueden ver la pantalla o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Rosa, tú te encargas de los que están ingresando, ¿eh? Ya, doctor. Mira, a ver, vamos a empezar con lo que respecta a la clase de valvulopatías. Los objetivos de esta clase son conocer las principales valvulopatías, que básicamente se enfocan a dos, que es la válvula aórtica o la mitral. La válvula pulmonar y tricuspide son bastante infrecuentes. Segundo, conocer las principales etiologías de las valvulopatías, eso lo vamos a ver en cada uno de ellos. Conocer los síntomas según su fisiopatología, conocer las principales características de los soplos cardíacos en función de cada valvulopatía y conocer cuándo se debe intervenir una válvula en función de la gravedad de la misma. Bien, en el gráfico podemos ver cómo la anatomía, lo que quiero que ven acá es la ubicación anatómica y la posición de una con otra de las válvulas, ¿no? Esta es la válvula mitral, este es el ventrículo izquierdo que es más grueso, el ventrículo derecho es un poco más trabeculado. Aquí tenemos la válvula mitral y acá pegado está la válvula aórtica. Acá está la válvula tricúspide. Este es un corte transversal visto desde la parte superior, o sea, desde la base. Aquí tenemos cuando se abren, están abiertas las válvulas auriculoventriculares, en este caso esta es la tricúspide, esta es la mitral, cuando pasa la sangre de la aurícula hacia el ventrículo. Están abiertas estas válvulas y obviamente están cerradas las válvulas simoideas o sublunares. Y en sístole, estas válvulas están cerradas, o sea, se cierran, miren cómo se bomban hacia la base, o sea, hacia las cavidades auriculares y hacia las arterias aórtica y pulmonar se abren las válvulas, ¿no? Las válvulas semilunares son, tienen 3 velos cada una, las semilunares. Mientras que la mitral solamente 2 velos y la válvula tricúspide tiene 3 velos. Bien, entonces los problemas en la válvula se pueden afectar tanto de forma congénita o adquirida. Adquiridas pueden ser orgánicas cuando se daña propiamente la válvula o funcionales. Una valvulopatía según la velocidad de saturación puede provocar cuadros clínicos diferentes, ¿no? Obviamente eso va a depender de qué, de la adaptación de las cámaras cardíacas, va a depender del compromiso del lecho vascular pulmonar y también de algunos mecanismos de compensación que se puedan, que puedan haber. La estenosis de las válvulas semilunares, o sea, vale decir, de la válvula aórtica y pulmonar generan una poscarga elevada. Y esto trae como consecuencia una hipertrofia concéntrica como mecanismo compensador. O sea, estamos hablando de estenosis de la válvula pulmonar y estenosis de la válvula aórtica. Y se van a mantener una buena función sistólica hasta que finalmente el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho puede claudicar. Entonces, como regla, aparecen los síntomas antes de la disfunción sistólica ventricular. En el caso de las insuficiencias valvulares, hay una sobrecarga de volumen y esto produce una hipertrofia excéntrica asociada a una dilatación ventricular progresiva. Y esto da como consecuencia un fallo ventricular. Y como regla, la dilatación y el daño de los ventrículos ocurre antes de que aparezcan los síntomas. En el caso de la estenosis y las válvulas auriculoventriculares se producen síntomas por elevación de la presión en las aurículas correspondientes. O sea, si tenemos una estenosis de la válvula mitral, va a aumentar la presión en la aurícula izquierda. Y igual en la válvula tricúspide, ¿no? Y esto va a tener como consecuencia una congestión retrógrada de todo el sistema venoso. Si estamos en el lado izquierdo, mitral, la aurícula izquierda se congestiona, aumenta la presión y esto va a repercutir en el caso del izquierdo, repercute en las venas pulmonares, ¿no? En el caso de la estenosis de las válvulas auriculoventriculares, los ventrículos no tienen por qué verse afectados porque el problema está ocurriendo antes de que llegaran a los ventrículos.
En el caso de la insuficiencia auriculoventricular sí, porque va a haber un volumen que va a estar circulando entre aurícula y ventrículo y se afectan tanto aurícula como ventrículo. Acá tenemos algunas recomendaciones, por ejemplo, en el caso de enfermedad coronaria que tiene que ver con pacientes con valvulopatías. Por ejemplo, aquel paciente que se va a ser tratado de un problema valvular va a requerir una coronografía antes de la cirugía valvular. En pacientes que tienen valvulopatía grave y cualquiera de estos factores. ¿Cuáles son? Historia de enfermedad cardiovascular, sospecha de isquemia miocárdica, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, pacientes que tengan más de 40 años y en varones y mujeres posmenopáusicas, o que tengan uno o más factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si tuviera cualquiera de ellos, en estos casos sí es necesario hacer una coronografía y asegurarse de que estos pacientes que no tengan una enfermedad arterial coronaria grave, ¿no? Porque si es que lo tiene que ir a una cirugía combinada, que es cambia la válvula más un bypass aortocoronario. Porque de nada sirve cambiar la válvula y dejar una estenosis severa, ¿no? Porque al final se va a infartar en el perioperatorio. Y eso puede ser más perjudicial incluso que el problema valvular que tiene el paciente. La coronografía está recomendada para evaluar la insuficiencia secundaria, mitral secundaria de moderada grave, porque una de las causas de insuficiencia mitral secundaria es justamente la cardiopatía isquémica. Bueno, vamos viendo solamente lo que son indicación clase 1. Se recomienda la cirugía de bypass para pacientes con una indicación primaria de cirugía aórtico-mitral y que tengan una estenosis coronaria mayor del 70% del diámetro de la luz del vaso. Salvo que sea el tronco de la coronaria que se considera severo por encima del 50%. O sea, en otras palabras, si ya tiene enfermedad coronaria severa y va a ser operado, entonces en esa misma cirugía se aprovecha y se hace el bypass aortocoronario. Bien, con la estenosis mitral es la estrechez anatómica que va a dificultar el paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Porque sabemos que la válvula mitral une aurícula con ventrículo izquierdo. El área normal de la válvula mitral es de 4 a 6 centímetros cuadrados. En cuanto a la etiología, la fibra reumática es la causa principal, que puede ser consecuencia de puede dar una estenosis mitral pura en un 25% o una doble lesión mitral, tanto estenosis como insuficiencia en un 40% de los casos. Hay otras causas de estenosis mitral, ahí tenemos por ejemplo la estenosis mitral congénita, el corazón triauricular, que es una membrana que divide la aurícula izquierda en dos compartimientos, esa es una estenosis valvular mitral congénita. Perdón, este corazón triauricular. Se divide la aurícula izquierda en dos compartimientos, entonces se consideran dos más la aurícula derecha, por eso se llama corazón triauricular, ¿no? La calcificación del anillo mitral con extensión de las valvas, el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, mixoma de la aurícula izquierda y endocarditis infecciosa con vegetaciones son causas también de una estenosis mitral. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el gasto cardíaco en una estenosis mitral severa se considera cuando el área de la válvula está por debajo de 1.5. Entre 1 y 1.5 se considera estenosis mitral severa. Acá tenemos que el gasto cardíaco puede estar normal en reposo y en el ejercicio va a haber una elevación normal. O sea, no va a aumentar el gasto cardíaco como debería ser. Mientras que cuando tenemos una estenosis mitral muy severa, o sea, vale decir el área valvular debajo de 1 centímetro cuadrado, el gasto cardíaco incluso es subnormal en reposo. Obviamente en el ejercicio no se eleva o incluso desciende. Por eso que estos pacientes no van a tolerar hacer un esfuerzo físico moderado, ¿no? Con hipertensión pulmonar tenemos 4 causas que pueden hacer que se eleve la hipertensión pulmonar en este contexto. Tenemos primero la transmisión retrógrada pasiva de la presión incremental de la aurícula izquierda, la constricción de la arteria pulmonar, que es la segunda estenosis,
edema intersticial de las paredes de los vasos sanguíneos, de los vasos pulmonares finos, y cambios restrictivos del lecho vascular pulmonar, que ya viene a ser en una etapa final, ¿no? Que por más que uno corrige el problema valvular, ya desencadenó de base en el lecho vascular pulmonar una hipertensión que va a seguir, que va a ir digamos, en camino, ¿no? O sea, por más que uno ya, digamos, cambie la válvula, ya se queda con una hipertensión pulmonar. Y en algunos casos, por ejemplo, si la hipertensión pulmonar es severa, ya incluso hasta contraindicado hacer cualquier tipo de cirugía, ¿no? Bien, entonces, según esto vital, tenemos que baje el gasto cardíaco, esto va a dar causa de parte de la sintomatología. Por otro lado, tenemos que hay una taquicardia, me va a disminuir el tiempo en diástole. Y una estenosis mitral, lo que nosotros necesitamos es aumentar el tiempo en diástole para que aumente más el pasaje de sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Obviamente, si hay una taquicardia, lo va a descompensar al paciente. También, ¿qué cosa lo puede descompensar? Una pérdida de la sincronía entre la aurícula y el ventrículo. Por ejemplo, una fibrilación auricular. Recuerden ustedes, cuando revisaron lo que es el ciclo cardíaco, en el llenado ventricular, el llenado rápido y no pasivo y la diastasis aporta más o menos el 80% del llenado ventrículo, mientras que la contracción auricular te aporta el 20%. Pero este 20% en casos de una estenosis valvular mitral severa o muy severa, obviamente va a aumentar ese porcentaje. Es más, en algunos casos se vuelven dependientes de la contracción auricular para poder aportar al llenado ventricular. Ahora, si hay una pérdida de esta sincronía, como por ejemplo una fibrilación auricular, que ya no hay una contracción mecánica efectiva de la aurícula, obviamente el paciente se va a descompensar. Igual puede pasar con un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Porque hay una disociación. La aurícula se contrae por su cuenta, el ventrículo por su cuenta. Puede ser que muchas veces el ventrículo se esté contrayendo la aurícula y la válvula mitral esté cerrada. Eso ya no va a aportar el aporte que da la contracción de la aurícula. Bien, esto va a aumentar la gradiente transvalvular. Esto trae como consecuencia que aumenta la presión en la aurícula izquierda. Esto que va a dar como consecuencia arritmias auriculares. Va a dar como consecuencia también que se dilata la aurícula izquierda, aumenta la presión en forma retrógrada de las venas pulmonares, esto trae como consecuencia edema pulmonar y también hipertensión arterial pulmonar. Incluso tanto que podría afectar hasta la cavidad derecha, ¿no? Hipertrofia e hidratación del ventrículo derecho con una insuficiencia tricuspide. Entonces esto es lo que corresponde a la fisiopatología de una estenosis mitral. Bueno, esto es lo mismo básicamente. Aquí tenemos el lado izquierdo del corazón, esta es la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Acá tenemos la dificultad o estenosis. Acá, esto trae como consecuencia que se elevan las presiones a nivel de la aurícula izquierda. También puede haber formación de trombos, si es que hay una fibrilación agregado. Y esto repercute de forma retrógrada en los vasos pulmonares, dando consecuencia edema, esto da disnea, congestión pulmonar. Y también se puede transmitir hacia el lado a cavidades derechas. En las manifestaciones clínicas tenemos carditis reumática, se produce en la cuarta década de vida. Los pacientes pueden cursar con disnea, ortomnia, disnea paroxística nocturna. En el caso de fibrilación auricular, sabemos que puede incrementar la sintomatología, por lo que ya les expliqué. También puede haber hemoptisis, secundario de hipertensión pulmonar venosa, y embolias sistémicas que más o menos se dan en el 10 a 20% de los casos. Y puede haber formación incluso de trombos en la aurícula izquierda o la orejuela, bueno, específicamente la orejuela, ¿no? O sea, aquí sale lo que es el embolismo cardíaco. Y entonces esta valvulopatía es la que más produce dilatación de la aurícula izquierda, más incluso que una insuficiencia mitral. Entre los signos físicos tenemos la ocultación. Aquí tenemos un gráfico, tenemos el primer ruido cardíaco, acá tenemos el segundo ruido cardíaco con los dos componentes. Y el segundo ruido, la A es el aórtico, el P es el pulmonar. Entonces el primer ruido se acentúa. Acá está un primer ruido
fuerte. Recuerden que el primer ruido se da por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y el segundo ruido por el cierre de las válvulas semilunares. El P2, que es el pulmonar, componente pulmonar del segundo ruido cardíaco, se puede acentuar, sobre todo si esto es que hay una hipertensión pulmonar, se acentúa, y también puede haber un desdoblamiento estrecho del segundo ruido. El chasquido de apertura se oculta mejor durante la expiración. Normalmente el chasquido de apertura no debería haber no debería haber un chasquido cuando se abren las válvulas, pero en el caso de una estenosis mitral, si como está comprometida la misma válvula, el hecho de abrirse, puede escucharse un chasquido. El tiempo que hay entre el segundo componente del cierre de la válvula aórtica y el chasquido de apertura, que vendría a ser el tiempo de relajación isovolumétrico, es inversamente proporcional a la gravedad de la estenosis. Y esto se explica porque a mayor grado de estenosis hay mayor presión en la aurícula izquierda. Por lo tanto, como va a estar incrementada la presión en la aurícula izquierda, el tiempo que va a durar el periodo de relajación isovolumétrico va a ser menor y va a ser inversamente proporcional a la gravedad de la estenosis mitral. Y luego del chasquido de apertura, obviamente se va a continuar con un soplo diastólico, ¿no? Que es el soplo de la de la estenosis mitral, que va a tener una acentuación perisistólica justamente por la contracción de la aurícula, que va a aportar un poco más de sangre, que va a pasar por ese orificio estrecho y va a haber una acentuación. En el electrocardiograma podemos encontrar en las ondas P mitral, que se ve como si fuera en la derivada 2, como si fuera una onda P mellada, o con una muesca ahí, pero que debe tener una duración más de 0.12 segundos. También puede haber hipertrofia ventricular derecho, así que ya tiene asociado hipertensión pulmonar y con compromiso de calidad derecha, ¿no? Y también es clásico encontrar en estos casos una fibrilación auricular, que es producto de la dilatación de la aurícula izquierda. Cuando ya se dilata, comienzan a aparecer las arritmias. Dentro de ellas, la más relevante en estos casos es la fibrilación auricular, que viene a complicar todo el cuadro, ¿no? Porque eso trae como consecuencia de que la aurícula izquierda ya no se contraiga adecuadamente y pueden haber éstasis venosa en algunas estructuras de la aurícula, ¿no? Específicamente la orejuela. Y de ahí comienzan a formar los trombos y puede haber cardioembolismo, ¿no? Y algunos pacientes incluso pueden debutar haciendo un EBC isquémico con un trombo igualmente de origen cardíaco, ¿no? En la ecografía cardíaca se puede ver directamente la estenosis mitral. Se calcula el área de la válvula. Aquí tenemos los hallazgos que podemos encontrar dependiendo el área valvular. Bueno, según el área valvular que uno encuentre, puede hacer la clasificación, ¿no? También podemos medir nosotros la gradiente media y la presión en la arteria pulmonar en forma indirecta. Y esos son ya los criterios de seguridad que ya los tienen ahí. Bien, en la radiografía de tórax creo que se va a ver un crecimiento de la aurícula izquierda. Y antiguamente, por ejemplo, se sacaba una placa lateral y se hacía que el paciente consuma varios. O sea, es como hacer un esofagograma. Y se veía justamente que tenía una curvatura hacia atrás, producto de la dilatación de la aurícula izquierda. También cuando crece esta aurícula izquierda, también por aquí pasa el neuralgia recurrente. Y el paciente se puede tornar un poco ronco, ¿no? Que es el síndrome de Horner. En cuanto al tratamiento, se puede brindar un tratamiento médico, dependiendo de los síntomas que tenga el paciente. Si está con congestión, va con diuréticos. También sirve en estos casos bajar la frecuencia cardíaca con beta bloqueadores. ¿Para qué? Para tener mayor tiempo en diástole y mejorar el pasaje de la aurícula, de sangre de la aurícula hacia el ventrículo.
para tratar de descongestionar un poco la aurícula, ¿no? Pero eso solamente es algo temporal, ¿no? Porque no hay ningún medicamento que tenga un efecto mecánico a nivel de la válvula y lo haga que se abra, ninguno. Y entonces, otras opciones tenemos la valvulopatía mitral percutánea con balón, que justamente es esto, en la cual consiste en introducir catéteres por la parte venosa. Si yo entro por la vena, finalmente voy a terminar en las venas cavas, vena cava inferior. Atravieso, llego directamente a la aurícula derecha. En la aurícula derecha atravieso el septum interventricular con unas guías. Luego se introduce dentro o a través de la válvula mitral y se insufla un balón. Y este balón hace que se abra la válvula. Es una apertura mecánica, no puede ser más valvulotomía mitral. También hay lo mismo, pero quirúrgico, ¿no? O en todo caso, si que no se puede hacer nada de ello, se hace una sustitución quirúrgica de la válvula mitral. Obviamente cada una de ellas tiene sus indicaciones, ¿no? Como por ejemplo, si yo tengo trombos en la aurícula izquierda, entonces está contraindicado hacer una valvulopatía mitral percutánea con balón. Porque al meter las guías, catéteres, pueden hacer que se desprendan esos trombos y el paciente puede terminar con un índice isquémico. O si está muy calcificada la válvula tampoco, porque al hacer la apertura con este balón se puede romper la válvula. O si es que el paciente tiene una insuficiencia mitral moderada o severa, tampoco, porque al abrirlo lo voy a dejar más insuficiente y lo puedo complicar más al paciente. Bien, acá tenemos el algoritmo de tratamiento de la estenosis mitral. Se trata justamente cuando la válvula está por debajo de 1.5 centímetros cuadrados. O sea, vale decir, desde severas y coge severas y muy severas. Muy severas cuando el área es debajo de 1. Si el paciente tiene sintomatología, entonces hay que ver si hay alguna contraindicación para una comissurotomía. Si es que tiene contraindicación, entonces va a una cirugía. Si que no tiene contraindicación, hay que ver si tiene alto riesgo quirúrgico. Si es que tiene, entonces si es que tiene alto riesgo quirúrgico, va a una comissuroplastia. Una comissurotomía percutánea con balón. Si es que no, y tiene características clínicas favorables, entonces se hace. Si es que no tiene ello, entonces va a una cirugía. Entonces más o menos así es el algoritmo, ¿no? Ahora, si que está el paciente asintomático, acá se ve si que tiene un alto riesgo de embolias o de compensación hemodinámica y si es que tiene o no características desfavorables para hacer una comissurotomía. Entonces va a depender de ello, ¿no? Si es que sí tiene, va a una cirugía. Si es que no tiene, va a una comissurotomía. Aquí tenemos las contraindicaciones para una comissurotomía mitral percutánea. Que el área valvular sea más de 1.5, obviamente, porque hemos dicho que el tratamiento sea con el área debajo de 1.5, ¿no? O sea, cuando es hemodinámicamente significativo el problema. Si es que tiene un trombo en la aurícula izquierda, es que tiene una insuficiencia mitral más que leve, o sea, moderado o severa. Si es que tiene una clasificación grave, ausencia de la función con las comisuras. Obviamente, si es que tiene una valvulopatía aórtica grave concomitante o algún problema en otra válvula, entonces ya no se va a este tratamiento, no tiene que ir a una cirugía y cambiar las dos válvulas. Bien, hasta ahí, ¿usted hay alguna pregunta que tenga de estenosis? No. Bien, seguimos. A ver, ¿cuántos están ahorita? Están 123 nomás. Bien, ahora, insuficiencia mitral es la incapacidad de la válvula mitral de cerrarse adecuadamente, permitiendo una regurgitación de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda durante la sístole. Es una alteración frecuente causada por compromiso de cualquiera de los componentes del aparato valvular. El aparato valvular mitral tiene 5 componentes, que son los velos, anillo,
cuerdas tendíneas, músculos papilares y también miocardio subyacente. Y en base a ello se hace la clasificación de si es primaria o secundaria. Cuando es primaria se afectan básicamente los velos y las cuerdas tendíneas. El resto de estructuras, si se afectan por algún motivo, sería etiología secundaria. Por ejemplo, si se afecta por una endocarditis el velo, los velos, entonces sería primaria. Si se afecta el miocardio subyacente por un infarto, el miocardio justo esa zona donde están implantados los músculos papilares y el corazón finalmente se remodela y se dilata, y con ello va a arrastrar el músculo papilar y ello va a tener como consecuencia que tire una cuerda tendínea y al final el velo va a quedar templado. Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de una insuficiencia mitral funcional o secundaria. Bien, dentro de la insuficiencia mitral también tenemos otra clasificación que es aguda o crónica. La aguda tenemos endocarditis, rotura músculo papilar, traumatismo o rotura de cuerdas tendinias. Esto, por ejemplo, no da tiempo, sobre todo si se cae en un problema severo, el paciente se descompensa rápidamente. No da tiempo de poder adaptarse al corazón, ¿no? Mientras que las crónicas sí. Las crónicas tenemos la mixomatosa, fiebre reumática, endocarditis, y una endocarditis curada, ¿no? Una calcificación de la anillo mitral, congénitas, una miocardiopatía hipertrófica de tipo obstructiva con movimiento anterior de la válvula mitral, isquémico, miocardiopatía lateral y también radiación. Estos son gráficos, por ejemplo, de una degeneración mixomatosa, ¿no? Que es esto. Degeneración mixomatosa en la válvula mitral. Que esto produce generalmente un prolapso de la válvula mitral. En la fisiopatología, si el inicio es súbito, hay un volumen regurgitante que ingresa en una aurícula pequeña y no es complaciente, o sea, no está condicionada para soportar la carga de volumen que tiene. Esto obviamente va a tener como consecuencia una elevación aguda de la presión en la aurícula izquierda y esto repercute en forma retrógrada en venas pulmonares y finalmente termina en un edema agudo de pulmón y un shock cardiogénico. Si no se corrige el problema, el paciente puede fallecer. Mientras que si tenemos un inicio gradual, va a haber diferentes mecanismos adaptativos que van a hacer que tolere hasta cierto punto y poder soportar cargas mayores cada vez. ¿Como cuáles son? Como que la aurícula izquierda se dilata, que te aumenta el compliance de la aurícula izquierda, que aumenta la precarga, hay una dilatación del ventrículo izquierdo y cambio hacia una morfología esferoidal, hay una disminución de la poscarga y también hay aumentos del volumen latido y también aumento del volumen telediastólico. Hay fase compensada, tenemos con la fracción de eyección conservada a pesar de la disfunción, y la fase descompensada cuando ya tenemos una fracción de eyección disminuida más congestión pulmonar. Entonces recuerden que este tipo de valvulopatía, insuficiencia, a diferencia de la estenosis mitral, en este caso sí se compromete el ventrículo izquierdo porque va a haber un volumen que va a estar recirculando entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que va a estar como un circuito que está sube, baja, y eso finalmente sobrecarga a los dos, tanto a la aurícula como al ventrículo. El ventrículo inicialmente se dilata, finalmente cuando ya se dilata pierde fuerza y cae la fracción de eyección. Bien, entonces insuficiencia mitral, tenemos por un lado el aumento de la presión de la aurícula izquierda. Esto trae como consecuencia aumento el tamaño de la aurícula izquierda y eso da como consecuencia que puede aparecer la fibrilación auricular. Por otro lado, este aumento de la presión de la aurícula izquierda puede repercutir en las venas pulmonares y finalmente terminar en una presión arterial, en una hipertensión pulmonar. Y esto da como consecuencia una disfunción del ventrículo derecho que da sintomatología de falla. Y por otro lado, una sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo puede dilatar el ventrículo izquierdo inicialmente se va a mantener volumen sistólico, volumen inyectivo, pero con el tiempo, si no se corrige el problema, cae la contractilidad, cae la fracción de eyección y da síntomas de falla e inclusive puede haber alguna muerte súbita del paciente. Este es algo parecido al gráfico que vimos anterior. Aquí tenemos la diferencia, es que hay un volumen que está recirculando entre la aurícula y el ventrículo y sobrecarga a los dos, tanto a la aurícula como al ventrículo, como ya vimos en el gráfico previo, ¿no? Y de acá vienen todos los síntomas derivados de ello. Bien, entonces una insuficiencia mitral aguda y grave, ya mencionamos, por la fisiopatología, edema agudo del pulmón, shock cardiogénico. Si tenemos una insuficiencia mitral crónica y grave, fatiga, digna de esfuerzo y puede haber ortopnea.
En una insuficiencia mitral más enfermedad vascular pulmonar e hipertensión pulmonar, ya tenemos congestión hepática dolorosa, edema de tobillos, inmovilización yugular. O sea, de lo que tiene falla del lado izquierdo también se asocia síntomas de falla derecha, ¿no? Insuficiencia yugular, ascitis, insuficiencia secundaria. Y los signos físicos de una insuficiencia mitral crónica y grave, la presión arterial casi siempre es normal. Hay un frémito sistólico en el vértice del corazón. Ventrículo izquierdo hiperdinámico, choque de punta desplazado. ¿Lo dejo destapado? No, ese es el ¿Todo o...? Ya está. Los compañeros dejó un audio abierto. Bien. Hay un soplo holosistólico más prominente en el vértice y radias de la axila. O sea, entre el primer y segundo ruido tenemos un soplo holosistólico y esto se explica por la diferencia de gradientes entre la aurícula y el ventrículo. Desde que el ventrículo comienza a contraerse, obviamente la presión supera ampliamente la aurícula, por lo que esto explica que hay un soplo pansistólico. Y este soplo se irradia hacia la axila. El componente aórtico del segundo ruido cardíaco puede cerrarse prematuramente, dando lugar a un segundo ruido de doblado amplio. ¿Y esto por qué? Porque el ventrículo izquierdo, al contraerse, obviamente va a inyectar sangre por la aorta y también va a salir sangre dirigido hacia la aurícula. Por lo tanto, el vaciamiento es mucho más rápido que el ventrículo derecho. Y eso hace que las presiones caigan y finalmente, al caer las presiones, y cuando estas presiones caen por debajo de la presión de la aorta, se va a hacer que se cierre la válvula aórtica. Y por eso va a haber un cierre prematuro, y dando origen a ¿qué? A un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Puede haber un tercer ruido cardíaco, puede haber inclusive un soplo mesodiastólico en ausencia de estenosis mitral. Y este soplo mesodiastólico es por hiperaflujo. Hiperaflujo a través de la válvula mitral. O sea, si la sangre que pasa mucho del ventrículo hacia la aurícula, finalmente va a dar como si fuera una sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda, pero la válvula mitral, cuando pasa de la sangre de la aurícula al ventrículo, va a ser como si fuera una estenosis relativa, ¿no? O sea, no es que esté estenosada la válvula mitral, sino que va a haber mucho más volumen de lo normal que va a pasar durante la diástole. Y el cuarto ruido puede haber en el caso de una insuficiencia mitral aguda y grave y obviamente el paciente esté en ritmo sinusal, ¿no? No puede haber un cuarto ruido si el paciente tiene una fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque el cuarto ruido va a depender de la contracción de la aurícula. En una fibrilación auricular obviamente no hay una contracción mecánica efectiva de la aurícula. En el electrocardiograma, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver, bueno, lo clásico que se puede ver en estos casos es una fibrilación auricular y también signo de crecimiento del ventrículo. Ya, lo cual no se veía, por ejemplo, no tiene por qué ver en una estenosis mitral, ¿no? No tiene por qué haber dilatación del ventrículo izquierdo, salvo que el paciente tenga otra cosa, ¿no? Si tiene hipertensión o otra causa que me condicione una hipertrofia del ventrículo izquierdo, bueno, ahí podría estar asociado. Bueno, estos son patrones clínicos en una insuficiencia mitral. Tenemos síndrome de, bueno, perosto laboral mitral, una insuficiencia mitral crónica, una insuficiencia mitral aguda o una insuficiencia mitral funcional isquémica. Acá hay algunos síntomas, por ejemplo, en un prolapso, puede haber dolor de pecho, en una insuficiencia mitral crónica, fatiga, una insuficiencia mitral aguda, edema pulmonar, y en una recuperación mitral funcional isquémica, síntomas de una insuficiencia cardíaca. Bueno, aquí hay varias cosas, bueno, ya lo pueden ir, lo revisan con calma uno que otro. En la ecografía cardíaca, en una insuficiencia mitral, aquí tenemos los criterios de severidad, ¿no? Tenemos criterios cualitativos y criterios semi-cuantitativos. Y también
cualitativos, semicualitativos y cuantitativos. Los cualitativos es lo que uno puede ver, ¿no? Ve un defecto en la captación, un flail de las válvulas, se puede ver un músculo papilar roto, no, roto y con su cuartetina que dando vueltas, obviamente ahí no hay duda que le ha producido el problema, ¿no? Un chorro recurritante con chorro central céntrico muy grande que se adhiere, se remolina en casa de la pared posterior de la aurícula izquierda. O sea, si llega hasta la pared posterior de la aurícula izquierda, entonces el chorro es grande, ¿no? La insuficiencia es severa. Esa es la señal en el Doppler continuo de chorro recurritante densa, triangular. Semicuantitativo, bueno, aquí tenemos el flujo de reverso, el flujo de entrada al ventrículo izquierdo. Y los cuantitativos, que somos los que también nos guiamos más para poder clasificar esto, lo hacemos en función del orificio recurgitante efectivo, cuando es primario o secundario, y también del volumen regurgitante. Miren cuánto es el volumen regurgitante por latido que pasa del ventrículo hacia la aurícula. Si es más de 60 mililitros, obviamente es severo. Y en etiologías secundarias es más de 30. Pero si es más de 60, miren acá nomás 60, si un paciente tiene frecuencia cardíaca de 80, 6 por 8, 4.800, o sea, 4 litros y medio, 4 litros, 4.8 litros pasarían del ventrículo hacia la aurícula en un minuto. Es bastante, ¿no? Entonces eso se considera severo, ¿no? Acá tenemos algunos predictores ecocaliográficos de una reparación mitral fallida. Eso va a depender si tenemos una insuficiencia mitral orgánica o una insuficiencia mitral funcional. Bueno, esto sí no lo voy a explicar porque no es tanto de su interés. En el tratamiento, igualmente el tratamiento médico, con medicamentos, tratamiento quirúrgico, puede ser la reparación de la válvula o también una sustitución valvular. La reparación de la valvuloplastía o cambiar la válvula, que es una sustitución. Se cambia por una válvula que podría ser mecánica o biológica. Cada uno tiene sus diferentes características, ¿no? Obviamente la mecánica va a requerir una anticoagulación en forma continua, mientras que la biológica no se anticoagula. Entonces eso va a depender de las características, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un paciente que tiene una discrasia sanguínea, obviamente lo que puede ser biológica, ¿no? O si tengo una paciente que que es joven y tiene en su plan tener hijos, no le voy a poner una mecánica, ¿no? Porque una mecánica difícilmente va a poder, porque va a requerir una anticoagulación siempre, y eso se contrapone con una gestación, sobre todo si uso dicomarílico, ¿no? La diferencia entre ambas válvulas es que la válvula biológica tiene menor duración que una válvula mecánica. Y la reparación percutánea de la válvula mitral, que es con el MitraClip, que es todo percutáneo. Se introduce con catéteres iguales, se mete hasta la válvula y se despliega la válvula, que es una válvula biológica, MitraClip. En el tratamiento de la insuficiencia mitral primaria grave y crónica, si tienen pacientes síntomas y la fracción de eyección es más de 30%, se hace una cirugía. No se hace o no se debería hacer o con una cirugía con una fracción de eyección menor del 30%, porque este tipo de pacientes, para que se operen de cualquier tipo de problema valvular, va a una máquina que se llama máquina de expulsión extracorpórea, en la cual clampan aorta, clampan las cavas y se canulan. Pues se canulan y se va a una máquina que se llama máquina de estimulación extracorpórea, que hace la veces de corazón y pulmón. Y hay que hacer una parada cardíaca. Se para el corazón justamente para que lo puedan operar. No se pueda poder operar si es que está contrayéndose continuamente, ¿no? Es un poco difícil. Entonces se hace una parada cardíaca, se para en diástole y ahí se usan soluciones ricas en potasio que producen una parada en diástole. Y justamente cuando ya está el corazón parado, ahí ya se puede hacer la cirugía con tranquilidad.
Entonces, si es que, pero siempre cuando el corazón nuevamente se le trata de restablecer, ya no sale con la misma fuerza, ¿no? Siempre sale con menor fuerza. O sea, en otras palabras, con menor fracción de eyección, porque todo el tiempo que ha estado parado es una isquemia al corazón y, y sufre un atontamiento, ¿no? Que después puede llegar a recuperar su fracción de eyección, sí, o incluso si se corrige el problema que tenía, le estaba condicionando una caída de fracción de eyección, incluso puede superarse, ¿no? Tener una mejor fracción de eyección, inclusive. Bien, si tiene una fracción de eyección mayor del 30% y se ve si es refractario al tratamiento, se hace una reparación de la válvula. Por otro lado, si no tiene síntomas, se hace siempre cuando tenga una fracción de eyección menor del 60%, porque puede estar cayendo, o que tenga el diámetro telesistólico del ventrículo izquierdo mayor de 45. O sea, que se esté dilatando el corazón, en otras palabras. O si tiene una fibrilación auricular de nueva aparición o una presión arterial pulmonar por encima de 50 también. Bien, entonces vamos a hablar ahora de lo que respecta a estenosis aórtica. Doctor, una consulta. Sí. Usted dijo que, por ejemplo, cuando se hacía se colocaba una válvula mecánica, se tiene que dar, ¿es de por vida los anticoagulantes o solamente es un tiempo? Claudia, ¿no? Claudia Trujillo está hablando. Sí. A ver, ¿cuál es tu pregunta? Si es que se Y usa los anticoagulantes que se da cuando se hace se coloca un cambio de válvula mecánica, ¿los anticoagulantes son de por vida o solamente es un tiempo nada más? No, si se usa una válvula mecánica, va asociado a una anticoagulación. Ya prácticamente es mientras que tenga la válvula, ¿no? Obviamente como la válvula se va a quedar ahí, es de por vida. Las válvulas mecánicas son trombogénicas, o sea, forman trombos. Entonces, por eso es que se tiene que anticoagular. Dentro de las válvulas que hay mitral, aórtica, la mitral justamente es la más trombogénica que la otra, la aórtica. Entonces, sí requiere una anticoagulación. Y es prácticamente de por vida, ¿no? Salvo que se saque la válvula, pero es un poco difícil ya. En algunos casos sí se puede llegar a sacar la válvula, pero es para cambiarla por otra. Porque ya si se eligió colocar la válvula es porque está dañada la válvula. ¿Bien, alguna otra pregunta? En el caso de la biológica sí solamente es temporal. Hay dos escuelas, ¿no? Cuando uno usa una válvula biológica. Una escuela que solamente usa anticoagulación 3 meses y otra que no usa nada más que antiagregantes y nada más. Pero a largo plazo no se anticoagula. Bien, en el caso de una estenosis aórtica se define como la obstrucción al flujo de salida del ventrículo izquierdo que se localiza principalmente a nivel valvular. Pero también puede ser supravalvular o subvalvular. O sea, puede ser debajo de la válvula o después de la válvula. Estas son las causas más frecuentes. Supra o subvalvular son causas frecuentes de estenosis aórtica congénita, ¿no? Localización, que bueno, aquí tenemos un subvalvular, supravalvular o subvalvular. En cuanto a... Aquí tenemos, miren, acá, por ejemplo, es un rodete. Este es supravalvular. Este de acá sería a nivel de la propia válvula y antes sería subvalvular. En etiologías puede ser bicúspide, degenerativas o reumáticas, que son, digamos, dentro de las más frecuentes, ¿no? Aquí tenemos cómo se ven las válvulas. Tenemos acá una válvula normal con sus 3 velos y los dos senos coronarianos, ¿no? Acá cómo se debe abrir sístole. Acá está la sístole, esta es la diástole. Aquí tenemos una válvula reumática en la cual hay una
fusión prácticamente de los velos. Se comienzan a fusionar, ¿no? Se engruesan. La estenosis aórtica degenerativa es por calcificación, comienzan a formar grumos de calcio y van obstruyendo la válvula poco a poco, ¿no? Y la bicúspide ya es un problema de nacimiento, ¿no? Nacen con los dos velos fusionados, entonces se abren así, ¿no? Y es acá, por ejemplo, estos casos de bicúspides se calcifican y dan sintomatología a la edad temprana, ¿no? A partir de los 40 años. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que el proceso de deterioro y calcificación de la válvula va a incluir la disfunción endotelial, la acumulación de lípidos, activación de células inflamatorias, liberación de citoquinas, intensificación de vías de señalización. Es un proceso similar a una aterosclerosis vascular. Aquí en este gráfico tenemos la afectación de la válvula dependiendo del problema que tengan, ¿no? Las válvulas en estenosis aórtica congénita se afectan más tempranamente. Porcentaje de calcificación. Puede estar calcificado, miren, hasta un 100% a los 40 años. En la estenosis aórtica adquirida, entre la vena degenerativa senil empieza por acá. Bien, en cuanto a la fisiopatología, el problema en la válvula aórtica va a producir una hipertrofia concéntrica inicialmente. Si no se corrige el problema, se dilata y produce una excéntrica, ¿no? Y cuando es excéntrica, cae la función cardíaca. Y aquí tenemos las presiones. Presión en la aorta y la presión del ventrículo izquierdo. Normalmente, la presión del ventrículo izquierdo acá debería ser igual a la presión en la aorta, porque la presión sistólica sistémica se transmite en el ventrículo izquierdo, pero aquí tenemos una gradiente pico a pico, es lo que se llama gradiente pico a pico. Cuando esta gradiente pico a pico es más de 60, de acá hasta acá, es un criterio hemodinámico de estenosis aórtica severa. El soplo es romboidal, ¿no? Como es básicamente lo mismo, hipertrofia. Acá está el problema de la calcificación o estrechamiento a nivel de la válvula, la válvula aórtica, y esto va a repercutir todo en el ventrículo, ¿no? Ventrículo y seguramente también la aurícula. Estos son los cambios fisiopatológicos que hay. Hay una hipertrofia marcada. Miren cómo es, por ejemplo, acá un corazón normal en el ventrículo, y acá está el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Miren cómo es un corazón que tiene una hipertrofia, perdón, una estenosis aórtica severa, ¿no? Es una hipertrofia marcada, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Cuando el área de la válvula aórtica es menor de 1, se considera severo. Generalmente tiene relevancia clínica y hemodinámica. Pacientes con estenosis aórtica severa pueden estar asintomáticos por la capacidad que tiene el ventrículo izquierdo de vencer esa resistencia, pero teniendo como consecuencia una hipertrofia marcada, ¿no? Cuando ya hay síntomas, es indicación de hacer reemplazo a la válvula. ¿Y cuáles son los síntomas cardinales? O sea, cuando se considera que una estenosis aórtica es sintomática, cuando tiene cualquiera de ellos, ¿no? Cuando tiene disnea, cuando el paciente desarrolla angina, o cuando el paciente desarrolla síncope. Todas estas sintomatologías son de esfuerzo, ¿ya? Es disnea de esfuerzo, angina de esfuerzo y síncope de esfuerzo. En estadios avanzados de la enfermedad, los síntomas de insuficiencia ventricular izquierda y derecha por el gasto cardíaco se mantienen hasta las fases tardías.
En estadios avanzados, cuando disminuye el volumen sistólico, tenemos un pulso débil, lento, que es lo que se llama parvus tardus, un frémito sobre arterias carótidas. O sea, hasta ahí se transmite el soplo, impulso ventrículo izquierdo desplazado. En la ocultación hay un soplo mesosistólico, un soplo de expulsión más intenso en el segundo espacio intercostal derecho y se transmite a lo largo de la arteria carótida. Se puede transmitir hacia el ápice, que es el efecto de la gabardina. Pues aquí tenemos el primer ruido cardíaco, acá el segundo. Entonces, durante la sístole, bueno, en la sístole primero hay lo que es el periodo de contracción isovolumétrico, ¿no? Y luego viene ya la fase eyectiva, pero esta fase eyectiva se va dando cuando el corazón cada vez coge un poco más de fuerza. Entonces, por eso es que la sangre cuando pasa por esta válvula estrecha va a ser una subida y una bajada. Eso es lo que se llama el efecto romboidal, ¿no? Sube y baja. Aquí tenemos inicialmente el segundo ruido cardíaco con sus dos componentes. Conforme avanza el problema valvular y la estenosis se va haciendo significativa, el segundo ruido se escucha único. Recuerden que esto de los ruidos cardíacos, en el segundo ruido primero primero se abre la válvula aórtica y luego se abre la pulmonar. Y para cerrarse es igual, ¿no? Se cierra la aórtica y se cierra la pulmonar, con unos cuantos milisegundos de diferencia. Pero conforme aumenta el problema, ya se escucha un ruido único. O sea, se superponen el A2 con el P2. Y si sigue avanzando el problema y no se corrige, hay un retraso mayor del vaciamiento del ventrículo izquierdo y con ello, obviamente, va a caer las presiones tardíamente dentro del ventrículo izquierdo sobre la presión de la aorta. Y esto da como consecuencia que inclusive el componente aórtico se cierre después del componente pulmonar. Y eso es lo que se llama el segundo ruido o el desdoblamiento paradójico del segundo ruido. También puede haber un cuarto ruido cardíaco. En la historia natural de la estenosis aórtica, tenemos que una vez, mientras que el paciente está sintomático, el porcentaje de sobrevida casi es similar, ¿no?, a una persona normal. Pero cuando ya inician los síntomas, cae drásticamente la sobrevida, si es que no se reemplaza la válvula. Si el paciente tiene angina, la sobrevida son 5 años. Si tiene síncope, 1 o 2 años, y este paciente desarrolla disnea con insuficiencia cardíaca de 1 a 2 años. Entonces, es por ello que cuando ya se tiene esta sintomatología, justamente se debe hacer cambio de la válvula. Hay que tratar esa válvula. Inclusive desde que ya se vuelve asintomático puede hacer muerte súbita cardíaca. De todas las valvulopatías es la que más frecuente puede desarrollar una muerte súbita cardíaca. Bueno, como es de esperarse en el electrocardiograma que vamos a ver signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo con signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Las ondas T negativas, por ejemplo, no siempre son isquemia, también se ven hipertrofia. Inclusive hay ondas Q en hipertrofia. Pero bueno, acá lo que llama la atención es la hipertrofia severa del ventrículo izquierdo. También usted puede sacar aquí su cololayo, que es SB1 más RB5, pasa aquí al ojo, pasa más de 35. Y la sobrecarga sistólica se ve con el aplanamiento del segmento ST con una inversión de la onda TEN1 a BLB5 B6. Importante, no hay una correlación entre el electrocardiograma y la gravedad hemodinámica de la obstrucción, puesto que estos criterios que se usan no tienen una sensibilidad 100%, ¿no? La sensibilidad va, si uso criterios de Cololion, la sensibilidad es de 25%, si uso criterio de Cornell es de 45%. Por lo tanto, teniendo en cuenta ello, la ausencia de hipertrofia en el EKG no excluye una estenosis aórtica. Estamos hablando en el EKG, ¿no? Porque si yo uso otro estudio de imagen, para hablar que tenga seguro tiene que haber hipertrofia. No puede haber una
estenosis aórtica severa que no tenga hipertrofia. Pero obviamente siempre y cuando el método que uno use para detectar hipertrofia sea adecuado. Aquí tenemos las recomendaciones para la clasificación ecocardiográfica de severidad. Severo cuando el válvula es menor de 1. Y la velocidad a través del orificio estrecho sea por encima de 4 metros por segundo. Y esto es por dinámica de fluido, ¿no? Si yo tengo que pasar una misma cantidad de volumen por un orificio estrecho, en el mismo tiempo lo tengo que hacer, pero pasando a mayor velocidad. Porque la circulación que tenemos nosotros, todo lo que pasa por el ventrículo izquierdo tiene que pasar por el ventrículo derecho, es en serie. No es una circulación en paralelo. Como es en serie, entonces por eso es que tiene que acelerar por donde hay estrechamientos. También, bueno, con la gravedad intermedia a través de la válvula por encima de 40 es severo. Este es el algoritmo de tratamiento. No, pero este no es otro algoritmo. No está, este es el algoritmo. Tratamiento médico. Evitar la actividad física y deporte de competencia, obviamente por lo que tienen limitación para el esfuerzo físico. Se pueden usar fármacos antihipertensivos, betabloqueadores, IECAS, porque recuerden que para que sea severo tiene que haber una gradiente más de 60. Si el paciente tiene hipertensión, por ejemplo, de 150 sobre 80 de presión sistémica y tiene una estenosis aórtica severa, entonces dentro del ventrículo más o menos tiene que sumarle 60. 150 más 60, 210 es la presión que tiene dentro del ventrículo izquierdo. Estatina, bueno, es controversial. Si bien es cierto, en la fisiopatología es parecido a una aterosclerosis, pero el uso de estatinas no ha demostrado que disminuya la aterosclerosis de la arteria, de la válvula. El tratamiento quirúrgico, también se puede hacer una valvulopatía aórtica percutánea con balón, pero el problema con esto es que rápidamente se puede recidivar el problema, ¿no? Aunque sí ese es el tratamiento de elección cuando son los rodetes, ¿no? Cuando es supravalvular o subvalvular se puede hacer esto. Y el reemplazo percutáneo de la válvula aórtica con lo que es el TAVI. Aquí tenemos el tratamiento cuando ya tiene síntomas. Si tiene síntomas, sí, lo tenemos que ir por acá. Ausencia de comorbilidades o de un estado general que hay improbable beneficio, como por ejemplo si tiene una neoplasia, que tiene una sobrevida de 6 meses, entonces ya no se hace. Entonces por eso dicen, no, si tuviera esto, solamente manejo médico. Pero si no tuviera ninguna comorbilidad que le baje la sobrevida, entonces se evalúa bajo riesgo y otras características que favorezcan el TAVI. Si es que sí tiene, entonces va a un cambio de la válvula quirúrgica. Si es que no tiene, hay que hacer una evaluación inicial meticulosa del equipo cardiológico, bueno, y ver viabilidad todo y se hace un TAVI. No, si no, un cambio de la válvula. Si es que el paciente no tiene síntomas, hay que ver la fracción de eyección. Si es que ya comienza a caer la fracción de eyección, es porque también hay un compromiso hemodinámico serio, ¿no? Entonces, si que tiene, cambio de válvula. Si que no tiene, hay que ver si el paciente está físicamente activo. Si está físicamente activo, entonces le puedo hacer una prueba de esfuerzo. Si en la prueba de esfuerzo hay síntomas o caída de la presión sanguínea por debajo de los valores normales, entonces sí hay que hacer un cambio de válvula. Si es que no, ya se hace falta de riego individual de bajo, etc. Ya menos, esto ya cae menos el nivel de evidencia. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta de estenosis? Ninguna, ¿no? Bueno, lo que pasa es que este tema es bastante largo. Pero bueno, seguimos. Insuficiencia aórtica. Se caracteriza por una falta de coaptación de los alveolos aórticos durante la sístole, produciendo un reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Este efecto puede deberse a alteraciones en los velos aórticos o en la pared aórtica. Puede ser aguda, altamente letal o crónica. En etiología tenemos causas de regurgitación aórtica. Por ejemplo, tenemos anomalías en la cúspides o anomalías en la raíz. O sea, básicamente es que esté mal la propia válvula o que tenga un problema de la raíz de la aorta. En problemas propiamente valvulares, congénitos, aórtica bicúspide, bicúspide, la calcificación degenerativa, proliferación mixomatosa, endocarditis, fiebre reumática, entre otras. Mientras que problemas en la raíz
Si se dilata la raíz de la aorta, o sea, va a decir toda esta parte de acá, no como por ejemplo en un Marfan, que se suele dilatar las raíces, las paredes de la aorta, entonces se separan los velos. Y sería como un problema, algo así como funcional, ¿no? Pero el problema acá es que si yo tengo que reparar esto, ya no solamente voy a cambiar la válvula, sino tengo que cambiar o poner una prótesis a la aorta. Es una cirugía un poco más compleja. Se hacen con unos tubos valvados, ¿no? Y es una cirugía que tiene obviamente mayor mortalidad que solamente cambiar una válvula. ¿Qué patologías dan problemas en la raíz? Una dilatación idiopática en la aorta, hipertensión sistémica, síndrome de Marfan, espondilitis anquilosante, aortitis por sífilis, un síndrome de Ehlers-Danlos, entre otros. Clasificación de la insuficiencia aórtica es aguda o crónica. Aguda, endocarditis silenciosa. Crónica, tenemos congénitas, todo lo que ya hemos mencionado, o adquiridas. Y por otro lado tenemos enfermedad de la pared aórtica, una disección aórtica, un traumatismo aórtico. En cuanto a la fisiopatología, a diferencia de la estenosis de la aórtica, de la válvula aórtica, en una insuficiencia se produce una hipertrofia excéntrica. Si que esto, por ejemplo, obviamente si esto va a depender si es aguda o crónica, ¿no? La hipertrofia excéntrica es cuando es crónica y hay mecanismos adaptativos. De tal forma que esta hipertrofia excéntrica produce que las presiones no se aumenten mucho dentro del ventrículo izquierdo o ligeramente incrementadas, porque esto también va a repercutir en la presión en la aurícula izquierda. Mientras que la presión en la aorta, mientras que una insuficiencia aórtica aguda, obviamente la presión, el corazón no está preparado para adaptar y esto va a producir rápidamente incremento de las presiones y esto repercute en la aurícula izquierda y eso repercute en las venas pulmonares con la consiguiente congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, bueno, edema agudo pulmón, shock cardiogénico. Esto es lo mismo, ventrículo izquierdo dilatado hipertrófico, lo mismo. Ya. Manifestaciones clínicas, una insuficiencia aórtica aguda grave y una insuficiencia aórtica crónica grave. En aguda, ya hemos dicho que el ventrículo izquierdo tiene una presión sistólica elevada, esto repercute en aurícula, presión capilar pulmonar y edema agudo pulmón shock cardiogénico. En la crónica grave, los pacientes pueden estar asintomáticos durante 10 a 15 años, podrían iniciar con palpitaciones o pulsaciones incrementadas, disnea de esfuerzo con disminución de la reserva cardíaca, disnea, ordenea, diafragmática nocturna. Voy a tener angina en reposo con esfuerzo o angina nocturna. En las fases tardías ya habrá acumulación de líquido. En los signos físicos va a haber una presión de pulso incrementada y esto es como consecuencia de que la sangre o parte de la sangre de la aorta se va a regresar, a retornar hacia la aurícula, hacia el ventrículo izquierdo. Y esto va a crear como consecuencia una presión de pulso amplia. Y esta presión de pulso amplia, por ejemplo, estamos hablando que tenga un paciente 140 con 40 de presión. Entonces tengo una presión de pulso de 100. Esta presión de pulso incrementada va a dar origen a todos estos síntomas que ustedes conocen, ¿no? El pulso de Corrigan, el pulso de Winkle, que se ven en los hechos mundiales, el signo de Traube, su Rusies, etc. Obviamente esto trae como consecuencia también que la palpación en el choque de la punta va a ser intenso y desplazado. En la ocultación se va a ocultar un soplo de alta frecuencia, silbante, creciente, menor, en el foco del es el foco aórtico excisor. Si se oculta mejor el borde external derecho, sugiere dilatación angioedématica en la aorta. Bueno, un soplo, bueno, debe haber un soplo de mesosistólicos de expulsión en la base. Y este es algo parecido como una estenosis, ¿no? Sino que es una estenosis relativa. Si yo tengo demasiada sangre que me regresa de la aorta hacia el ventrículo izquierdo, al momento de pasar la sangre del ventrículo izquierdo otra vez a la aorta, como va a ser cantidad excesiva de sangre, me va a dar la imagen
o la figura de una estenosis mitral, estenosis aórtica relativa, ¿no? Entonces eso me produce este soplo mesosistólico que está acá. Y el soplo característico es un soplo diastólico indecrescente. O sea, va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque se va llenando el ventrículo izquierdo. Como se llena el ventrículo izquierdo, porque también recuerden que durante la diástole la sangre pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. O sea, se va a chocar con la sangre que está regresando de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Y conforme se va llenando, va disminuyendo la velocidad de la sangre que ingresa hacia el ventrículo izquierdo. Por eso es indecrescente. Y el soplo de Stinflin es un soplo que se produce en el contexto de una insuficiencia aórtica severa y se debe justamente al chorro regurgitante que choca con el velo anterior del mitral, lo cierra y produce un problema funcional a nivel de la válvula mitral, ¿no? Los signos físicos, bueno, acá están, ya lo hemos mencionado, los Muse, Sequin, Lucies, Traube. ¿Qué voy a ver en un EKG? Puedo ver también acá en estos casos una fibrilación auricular, porque también se compromete la aurícula con exceso de volumen. Y también signos de dilatación de la aurícula, del ventricular, ¿no? Pues se ven unas ondas bien amplias, con sobrecarga incluso sistólica. Acá tengo los criterios de la ecografía cardíaca, criterios cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Más nos guiamos nosotros para establecer ello los criterios cuantitativos por ecografía, ¿no? El orificio regurgitante efectivo y el volumen regurgitante por latido. Es casi similar al de la insuficiencia mitral, ¿no? Si es más de 60 por cada latido, es severo. En cuanto a tratamiento médico, la línea e intolerancia a los esfuerzos pueden responder a los diuréticos y vasodilatadores. Tenemos yecas, salobita canal de calcio, de tipo de hidropiridínicos, beta bloqueadores y los bloqueadores de receptores de angiotensina pueden ayudar a disminuir la velocidad de crecimiento de la raíz de la aorta en caso de Marfan. Y también el tratamiento quirúrgico. Tratamiento de resistencia aórtica va a depender si es que hay o no una dilatación de la aorta ascendente. Si es que sí hay, va a una cirugía. Si es que no, entonces hay que ver si tiene insuficiencia aórtica grave. Si es que es grave y tiene síntomas, se hace cirugía. Si es que no tiene insuficiencia aórtica grave, entonces solamente se hace seguimiento de observación. Si es que no tiene síntomas, hay que ver algunos criterios en el propio ventrículo izquierdo, ¿no? Como si tiene la fracción de eyección menor del 50%, o el diámetro telediastólico, o sea, vale decir, al final de la diástole mayor de 70 o al final de la sistema por encima de 50, entonces vamos a ver. Si no tiene eso, solamente observación y seguimiento. Bien, entonces hasta ahí terminamos todo lo que es las valvulopatías. ¿Alguna pregunta? Creo que se quedaron dormidos todos. No, doctor, ninguna pregunta. Ahí ya.